Hola y bienvenidos a un video más de tu guía docente. Vamos a ir hoy con la segunda parte del video sobre una reflexión sobre el decreto 67. Ya en el primer video, si no lo has visto, te voy a dejar el link acá en los comentarios para que puedas verlo antes que este. Y estuvimos analizando varios artículos. Analizamos los primeros dos artículos. Entonces la idea es que en este video podamos ver los artículos restantes, pasando los que son menos importantes o que menos relevancia tienen, en una forma muy rápida, y utilizando un poco más de tiempo para reflexionar un poco en torno a aquellos que tienen una importancia en nuestro quehacer docente. Continuamos entonces con estos tres artículos que vamos a usar relativamente rápido por motivos antes descritos. El número 13 nos dice: la situación final de la promoción de los alumnos deberá quedar resuelto al término de cada año escolar. Este estaba también incluido en los demás decretos de evaluación, así que no tiene tampoco algo nuevo que nos tenga. Artículo 14. En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Hasta ahí estaríamos relativamente normal, pero veamos esto. Y tendrá derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad de la enseñanza básica y en una oportunidad de la enseñanza media, sin que por esa causal sea cancelada o no renovada la matrícula. Ojo acá, el decreto número 14 no nos dice que un estudiante no puede ser cancelada la matrícula en caso de motivos académicos, ¿ya? Si un estudiante está con problemas de aprendizaje, si está rindiendo malas notas, el deber es nuestro de apoyarlo y hacer que él logre generar aprendizaje. Pero en el caso de que nosotros no lo logremos y el estudiante haya repetido dos veces en ciencia básica, es decir, en primero básico y en cuarto básico, ya la segunda vez que repite, ahí, según este artículo, ya podemos dejarlo fuera del establecimiento, podemos decirle cancelación de matrícula. O bien ha repetido primero medio dos veces o primero y segundo medio, a la segunda vez que repite en ciencia media puede ser una causa de suspensión de matrícula. Es decir, el establecimiento educacional tiene una forma de deshacerse de aquel estudiante que no pudo brindar los servicios. Es decir, la responsabilidad se le pasa al estudiante, una persona que es menor de edad, persona que está en fase de aprendizaje, y no deja el aprendizaje y no deja esta responsabilidad en torno a los profesores. Me da a mí que pensar, no sé qué opinan ustedes, pueden dejar en los comentarios si es que piensan igual, piensan distinto, y me gustaría escuchar otros motivos. El artículo número 15 nos dice que el certificado de estudio permite continuar estudios, ¿ya? Y ahí nos menciona todos los estudios, estudios superiores, universitarios, técnico profesional, etc. Pero en estricto rigor, este artículo nos menciona que nuestro certificado de egreso de cuarto año medio, la licencia, permite que el estudiante pueda seguir estudiando, es reconocido. Ahora pasamos al título: disposiciones comunes para la elaboración del reglamento. Y este es para la elaboración del reglamento de evaluación. Este título es bastante largo y me gustaría que reflexionáramos un poco en torno a si nuestro reglamento de evaluación realmente tiene todos los puntos, todos los aspectos que debería tener. Tenemos mucho más que eso porque nos podemos tener dos casos. El primero, que nuestro reglamento de evaluación no tenga toda la información que debería contener y en ese caso estaríamos faltando o no tendríamos un reglamento de evaluación de calidad porque no estaríamos con lo mínimo exigido. Y el otro caso es que nuestro reglamento de evaluación sí tenga eso, pero que sobre el mínimo que debe tener tenga una cantidad de informaciones mucho mayor que pueda dificultar el acceder a esta información para el apoderado, para el estudiante, para alguien del equipo directivo, para nosotros. Por ejemplo, he visto reglamentos de evaluaciones que aparecen hasta las funciones de cada una de las personas del establecimiento. Aparece un manual de convivencia o un manual de funciones más que un reglamento de evaluación. Entonces la idea es que pensemos cómo queremos que sea nuestro reglamento de evaluación, tratemos de hacerlo minimalista, tratemos de que tenga solamente los aspectos que son fundamentales y quizá uno que otro más que sea clarificador respecto a esto o que reflejen la naturaleza de nuestro establecimiento, el espíritu del establecimiento. Pero tratemos de cumplir con la ley, teniendo todo lo que se necesita y por otro lado no extendernos de sobremanera con él. Dicho esto, vamos al artículo 16. El proceso de elaboración y modificación del reglamento deberá ser liderado por el equipo directivo y técnico pedagógico, considerando mecanismos que garanticen la participación del Consejo de Profesores y los demás miembros de la comunidad escolar. En el caso de los establecimientos que reciban aportes del Estado, el órgano que canaliza la participación de la comunidad educativa será el Consejo Escolar. Es decir, si bien el equipo directivo es el responsable que está haciendo esto junto con el técnico pedagógico,
debe ser lo más participativo posible. Y se entiende que el consejo escolar es la instancia más participativa donde están todos los estamentos involucrados. ¿Ya? Segunda parte de este artículo, el equipo directivo junto con su equipo técnico-pedagógico del establecimiento presentará una propuesta de reglamento al Consejo de Profesores sobre la base de las disposiciones del presente decreto y de acuerdo con lo dispuesto en el proyecto educativo institucional y en el reglamento interno del establecimiento educacional. En aquellos establecimientos educacionales que dependan del Servicio Local de Educación, el Consejo de Profesores sancionará dicha propuesta. Es decir, que los establecimientos públicos, el Consejo de Profesores tiene derecho a sancionar, es decir, si aceptamos o no la propuesta y podemos plantear modificaciones. La idea es que sea lo más participativo posible. Quedémonos con la idea de que por mucho que el equipo directivo, el equipo técnico o quien sea nos entregue una propuesta lista y la facilidad sería aceptémosla y nos quedamos con esto y nos olvidamos de gastar energía en realizarlo. Yo creo que la lógica es lo contrario, la lógica es dialogar con respecto a esto, generar propuestas, buscar alternativas para simplificar el reglamento de evaluación, tratar de que sea lo más participativo posible, para que de esa manera todos nos involucremos en él, todos tengamos un real conocimiento y hagamos elementos que están basados en nuestras responsabilidades profesionales, que es trabajar para un buen reglamento y un buen aprendizaje del estudiante. Y llegamos al reglamento 17. Este reglamento nos da unas disposiciones respecto a cómo se modifica o las formas de difusión que tienen. Nos dice, el reglamento deberá ser comunicado oportunamente a la comunidad educativa al momento de efectuar la postulación al establecimiento o a más tardar al momento de la matrícula. Las modificaciones y actualizaciones al reglamento serán informadas a la comunidad escolar mediante comunicación escrita o por su publicación en la página web del establecimiento. Es decir, no sirven mensajes de WhatsApp, no sirve el mencionar a viva voz de que ha habido una modificación, sino que tiene que haber un elemento escrito. El reglamento deberá ser cargado al Sistema de Información General de Alumnos SIGE o aquel que el Ministerio de Educación disponga al efecto. Y ahí también ustedes lo pueden encontrar en mime.miduc.cl, pueden descargar cuál es el reglamento que está vigente, etc. Ya es importante estas tres que tienen que ver con difusión, pero no nos vamos a dar más detalles. Artículo 18. Este es el artículo más largo que tiene este reglamento, esta ley, y nos indica todos los aspectos que debe tener nuestro reglamento de evaluación, lo que hice hincapié antes. Todos los puntos que aparecen acá, desde la letra A hasta la letra P, deben estar en forma explícita en el reglamento, si no, no cumplimos con la ley. Y idealmente yo creo que un reglamento que tenga solamente estos aspectos y agregando algunos otros que tienen que ver con nuestro PI. Letra A. El periodo escolar semestral o trimestral. Es decir, tenemos que mencionar si el colegio funciona de forma trimestral o forma semestral. Segundo, las disposiciones respecto a la manera en que se promoverá a los alumnos. Segundo, las disposiciones respecto de la manera en que se promoverá que los alumnos conozcan y comprendan las formas y criterios en que serán evaluados. Es decir, se tienen que decir que los estudiantes se les avisará al comienzo de semestre, al comienzo de trimestre, al comienzo del mes de abril, etcétera, las formas en que ellos van a poder ser promovidos. Que cada asignatura tiene tantas notas, que van a tener que promover con una calificación en rojo, necesitan un promedio de 4,5. Todo esto tiene que estar por explícito cómo se va a difundir. C. Las disposiciones respecto a la manera en que se informará a los padres, madres y apoderados y la forma en que serán evaluados. Es decir, acá en el reglamento tiene que mencionar que las formas de evaluación serán indicadas en reuniones de apoderados o reuniones de microcentro, que sean la segunda de cada trimestre, por ejemplo, la primera de cada trimestre. Eso dependerá de cada uno de ellos, pero debe estar instaurado. D. Respecto a las actividades de evaluación que pudieran llevar o no calificación, incluyendo las tareas que se envían para realizar fuera de la jornada escolar, se deberán establecer los lineamientos para cautelar que existe una retroalimentación de las mismas, las estrategias para el seguimiento de su calidad y pertinencia, la forma en que se coordinarán con los equipos docentes en un marco de autonomía profesional, para difundir su frecuencia, en función de evitar la sobrecarga y recordar los espacios de la vida personal, social y familiar de los alumnos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en el reglamento de evaluación deben estar indicados cuáles son los espacios de diálogo pedagógico. Nos dicen que debemos que no sobrecargar al estudiante con tareas. Yo creo que idealmente no deberíamos enviar tareas para la casa. Están en una cantidad, una jornada escolar sumamente larga en el establecimiento. Con eso debería bastar para que él pueda ir generando el aprendizaje. Cuando mucho quizá un repaso en la casa, pero no una tarea o algo que requiere una mayor cantidad de tiempo. Ahora, si es que se envían tareas o las actividades que están en la clase, deben ser completamente retroalimentadas, hay que buscar la forma de retroalimentar. Y tanto el seguimiento, la retroalimentación, la forma en cómo vamos a trabajar, debemos tener espacio. Entonces puede estar indicado que
El seguimiento a las tareas de los estudiantes será realizado con el segundo consejo de profesores de cada mes, por ejemplo, o en un consejo especial por ciclos, o por los departamentos de distintas asignaturas, dependiendo de cómo lo haga el establecimiento, pero debe estar indicado cómo va a ser este tipo de seguimiento y la retroalimentación en forma explícita. Esto yo creo que es uno de los puntos que en muchos reglamentos de evaluación no está explícito de una buena manera, así que ojo con el punto D. Disposiciones que definan espacios para que los profesionales de la educación puedan discutir y abordar criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales de cada asignatura y fomentar un trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas educativas y de la enseñanza, de conformidad con los artículos, y ahí aparecen todos los artículos relacionados con un aprendizaje para todos los estudiantes o adecuaciones curriculares. Entonces, el punto E perfectamente puede estar asociado al punto D con respecto a la misma norma, en donde podemos dejar ese mismo espacio de discusión donde se vean tanto el seguimiento, la retroalimentación y espacios para buscar la calificación. Entendamos o recordemos que la cantidad de calificaciones a partir de este decreto ya no es una cantidad fija o una cantidad inventada por norma de una fórmula, sino que va a depender exclusivamente de las necesidades pedagógicas que hay. Entonces, esas necesidades pedagógicas uno tiene que dialogarlo también si uno va a generar con un aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, o con un aprendizaje colaborativo con el resto de los profesores. Es bueno ese tipo de aprendizaje, pero se necesita un tiempo. Y en el punto E, ese tiempo tiene que quedar explícito cómo se va a realizar. F. Disposiciones que expliciten las estrategias que se utilizarán para potenciar la evaluación formativa. La evaluación formativa es fundamental en los estudiantes. El ministerio hace muchos años que está tratando de instaurarla, pero los establecimientos, como tienen una inercia que cuesta bastante de romper, como muy difícil que genere cambios, seguimos funcionando igual y seguimos funcionando nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, notas parciales, y nos da una importancia a la prueba sumativa. Profesor, acuérdense que a fin de mes tienen que tener 3 notas en el libro. ¿A quién no le ha sonado eso, cierto? Entonces, la escuela trabajaba para la prueba sumativa. Esta ley nos deja explícito que debemos trabajar, debemos explicitar estrategias de evaluación formativa, y esas estrategias deben estar indicadas en el reglamento de evaluación. G. Disposiciones que establezcan lineamientos para diversificar la evaluación en orden de atender de mejor manera la diversidad de los alumnos. Acá nos obligan a que dejemos de colocar en un altar lo que es la prueba sumativa, la prueba escrita. Muchos colegios he visto que puro 3, 4 pruebas escritas y una nota por trabajos. Así por trabajos, y queda como en el aire qué tipo de trabajos serán. Serán trabajos de exposición, serán portafolios, será qué cosa. Pero lo importante es la prueba escrita, como si la prueba escrita fuera algo infalible, la mejor de todas las evaluaciones. No, acá la idea es que cada estudiante pueda expresar de distintas maneras su conocimiento. Entonces hay que buscar diversidad de evaluaciones. Y esto nos está obligando a que lo hagamos, y debe quedar también explícita cómo se va a lograr. Tiene que ser explícito de que deben ser distintos tipos de evaluaciones, incluso se pueden mencionar cuáles son los tipos de evaluaciones que se pueden generar sin repetirse quizás. Quizás diga, durante el trimestre se generarán evaluaciones del tipo prueba escrita, portafolio, disertación, experiencia con informes de laboratorio, etcétera. Pero no más de una. Quizás aparezca de esta manera o lo puedan colocar. Y de esa manera nos aseguramos que hay una diversidad. H. Los lineamientos respecto a la forma en que se resguardará que la calificación final anual de los alumnos en las asignaturas y módulos sea coherente con la planificación que para dicha asignatura o módulo realice el profesional de la educación, incluyendo la determinación de si se realizará o no evaluación final y en qué asignaturas o módulos. En caso de que la calificación final de la asignatura o módulo corresponda, no puede, este es el H que estuvimos viendo, ya que estuvimos viendo nosotros en el video anterior. Acá nosotros en el reglamento de evaluación tenemos que decir explícitamente, primero, si es que va a haber o no una evaluación final. Eso tiene que estar dado, no lo podemos sacar debajo de la manga nosotros al final de año, final de semestre o en algún momento. Segundo, esa evaluación final solamente podrá tener un máximo un 30%. Tercero, todas las evaluaciones que hagamos nosotros, incluso la cantidad de notas, como lo he mencionado muchas veces ya, va a depender de necesidades pedagógicas. Y esas necesidades pedagógicas y esos lineamientos, la forma en que se resguardará debe estar indicado en los reglamentos de evaluación. Ojo, este es un elemento en donde no en muchos reglamentos de evaluación está presente. Así que cuidado, no les vaya a faltar porque estarían faltando a lo que es la ley.
Y las disposiciones de exhibición en determinadas evaluaciones que conlleven calificación, sus requisitos y los plazos para las evaluaciones recuperativas. Acá es algo súper interesante. Recuerden que nosotros no podemos eximir estudiantes de una asignatura, pero sí podemos eximir o hacer que no rindan una evaluación. Nos da libertad de que si un estudiante anda mal, si un estudiante le la cabeza, si un estudiante incluso dice no estoy preparado, quizás nosotros podamos dejarlo y que rindan en otro momento la evaluación. Aquí caso particular de nuestro establecimiento. En nuestro establecimiento se crea un inciso en donde un estudiante una vez por año tiene la opción de decir que no quiere rendir la evaluación y se le tomará en otro momento. Esto solamente puede hacerlo en cualquier asignatura, pero lo puede hacer solamente una vez, entendiendo de que el estudiante puede tener un mal día, puede que no se haya preparado, puede tener instancias familiares. Entonces, por reglamento, al menos se salvaguarda una. Y eso nosotros tenemos que anotarlo en la hoja de vida, en donde ya utilizó esa oportunidad, pero le damos la opción al menos de que el estudiante alguna vez diga, profesor, sabe, no estoy preparado, profesor, tuve algún problema, profesor, X motivo, y por reglamento tenemos una forma en que ellos podrán recuperarla después sin ningún tipo de castigo, sin aumentar la norma o la exigencia, nada de eso. J. La definición del sistema de registro de calificaciones para todas las asignaturas o módulos del plan de estudio. Es decir, hay que indicar cómo van a ser registradas las distintas calificaciones. ¿Ya? K. Los criterios para la promoción de los alumnos con menos del 85% de asistencia a clases, incluyendo los requisitos y modos de operar para promover los alumnos. Recordemos que para que los alumnos sean promovidos, tenemos que utilizar sí o sí los lineamientos que nos dice este decreto. Ya no puede nuestro reglamento de evaluación pasar a llevar un decreto de ley. Eso es imposible. Entonces, siempre la forma de criterio está definido con todas las asignaturas aprobadas, una asignatura reprobada 4,5, dos asignaturas reprobadas 5 y sobre el 85% de asistencia. Pero los estudiantes que tengan menos del 85% de asistencia no pueden ser promovidos automáticamente. Recuerden que para eso lo decía el director, junto con el equipo directivo, consultando a distintos elementos, etc. Pero eso tiene que quedar explícito en el reglamento de evaluación, cosa que sea de libre conocimiento de estudiantes, apoderados y la comunidad educativa en general. L. Los criterios para la resolución de situaciones especiales de evaluación y promoción durante el año escolar, tales como ingreso tardío a clases, ausencia de clases por periodos prolongados, suspensiones de clases por tiempos prolongados, finalización anticipada del año escolar respecto a uno o varios alumnos individualizados, etc. ¿Ya? Tiene que estar indicada cómo se van a resolver estas situaciones. Por ejemplo, el mismo caso que tuvimos el año pasado, donde tuvieron clases no presenciales. Entonces, frente a cualquier tipo de esto, tiene que haber una alternativa que dé una solución, que será analizado quizás por un comité, que sea analizado por el consejo escolar, etc. Debe aparecer alguna forma respecto a esto. M. Disposiciones sobre la forma y los tiempos para la comunicación sobre el proceso, progreso y logro de aprendizaje. Es decir, debe estar indicado cómo se van a entregar un informe que mida el avance del estudiante. Puede decir, se entregará un informe parcial de notas, puede ser en un caso, o de habilidades desarrolladas, o el que usted estime conveniente, en la segunda, cuarta, sexta y octava reunión de apoderados, por ejemplo. Eso lo decide cada uno de ustedes como establecimiento. Disposiciones respecto al desarrollo de instancias mínimas de comunicación, reflexión y toma de decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa, centradas en el proceso, progreso y logros de aprendizaje de los alumnos. Es decir, debe decir cuántas veces van a haber distintos tipos de consejos, consejos de evaluación al término de trimestre, al término de semestre, al término de año, al inicio de año, a la mitad del trimestre, etc. Eso tiene que quedar en forma explícita en el reglamento y para recordar que efectivamente existe ese diálogo pedagógico. Disposiciones sobre los criterios, el procedimiento de análisis, toma de decisiones en la promoción y las medidas necesarias para proveer acompañamiento pedagógico señalada en el artículo 12 de este reglamento. Es decir, nos debe indicar en forma explícita cuáles son las medidas que el establecimiento adoptará para acompañar al estudiante que haya repetido de curso o bien al que haya sido aprobado de curso, siendo que no cumplían con las normas mínimas de aprobación. El P. Las medidas que deberán ser consideradas para obtener evidencia fidedigna sobre el aprendizaje en casos de plagio y copia. Sin perjuicio de lo anterior, las sanciones que se establezcan en estos casos deberán encontrarse reguladas en el reglamento interno. Acá es importante. Con respecto al reglamento de evaluación y reglamento interno son dos cosas distintas. En el reglamento interno puede aparecer la forma sancionatoria respecto a esto, por ejemplo, el llamado al apoderado, la anotación negativa,
el tener que usar distintos tipos de acciones dentro del establecimiento, pero el reglamento de evaluación no debe tener nada indicado de esto, sino solamente lo referido a la evaluación. Es decir, cuándo se tomará una nueva evaluación, qué condiciones tendrá la nueva evaluación, etcétera. Pero debe estar en forma explícita. Y nos vamos ya a las últimas dos láminas acá, artículo 19. Todas las disposiciones del reglamento, así como también los mecanismos de resolución de las situaciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función de estas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la comunidad educativa conforme normativa vigente. Y lo coloqué grande, negrita, que se entienda. No podemos llegar y ocupar una discriminación arbitraria. El copiaste y te coloco un uno porque sí, y siendo que nuestro reglamento dice otra cosa. Nosotros no podemos llegar y tomar medidas que estén fuera de este reglamento. Y las medidas adoptadas en este reglamento no pueden ser arbitrarias, sino que tienen que estar basadas en las posibilidades que nos entrega el decreto 67 y en las necesidades pedagógicas y profesionales que tenemos nosotros. Y nos vamos al último título, con los últimos 5 artículos que son realmente poco interesantes, que tiene que ver con las normas finales. El artículo 20 nos menciona sobre el acta de nota, el 21 sobre los casos excepcionales para poder generar el acta, el 22 cómo se procede ante situaciones excepcionales, pero la respuesta siempre es el jefe de Departamento Provincial de Educación. Lo mismo para las no previstas de este reglamento. Y el último, que la Subsecretaría de Educación, mediante resolución, puede elaborar orientaciones y recomendaciones sobre normas y procedimientos de evaluación, calificación y promoción a los que los establecimientos educacionales podrán voluntariamente adscribirse. Es decir, pueden llegar cosas del Ministerio de Educación respecto a nuestro reglamento de evaluación, pero el reglamento final lo entrega el decreto 67 más la decisión que ustedes, colegas, realizan junto con su comunidad educativa. Ustedes son autónomos con respecto a esto siempre que se basen con respecto a lo que menciona este decreto. No va a llegar algún tipo de disposición llegado por la Subsecretaría de Educación mencionando nuevos elementos que pueden ser agregados en forma obligatoria. No, siempre van a ser sugerencias. Y bueno, esa sería la segunda parte. Ojalá que no haya sido muy agotador, pero es importante detenerse con algunos momentos, empezar a pensar un poco qué significa cada uno de estos artículos. Si te gustó el video, tienes algo que comentar, algo que te gustaría compartir, te invito a que lo dejes en la caja de comentarios, te suscribas y actives la campana si quieres saber. Estoy subiendo o tratando de subir videos lunes y viernes. Está siendo complejo ya que estoy trabajando, tengo varias horas de clase y hago esto en mi tiempo libre. Recuerden que todo este material lo tengo gratuito para que todo el mundo podamos mejorar nuestras prácticas y conocer más respecto a las leyes que nos modelan también. Todo el material lo puedes encontrar en mi página web www.tuguiadocente.cl o también puedes unirte a las redes sociales. Puedes encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn como Tu Guía Docente. Entonces, únete a este grupo, me motiva bastante el que se estén uniendo, el que estén compartiendo, el que estén comentando, el que se estén suscribiendo, porque al final esto de acá lo hago para que podamos generar una comunidad y como les digo, absolutamente gratuito. Eso es todo, que estén muy bien, cuídense, excelente comienzo de año, ya estamos tercera semana de marzo, ha sido agotadora, espero que lo estén llevando de buena manera. Dicho esto, adiós.